para mí decir que estas palabras mexicanas malsonantes no tienen toda esa connotación porque no he crecido con ellas, sabiendo un poco los contextos donde sí, donde no. Skibidi. ¿Cómo? Skibidi. ¿Qué es skibidi? ¿Tú quieres realmente pedir disculpas? Siento que por escrito son más eficientes porque cuidas mucho más las palabras. Bienvenidos a Open Bar, un lugar donde no siempre medimos nuestras palabras, pero siempre les damos el lugar que se merecen. La comunicación y el lenguaje son herramientas poderosas, pero también a veces peligrosas. Y acá no nos callamos las cosas. Un lugar para informarse, un lugar para analizar y un lugar para disfrutar. Vamos a hacer un clásico cubano, el mojito, no solo porque era uno de los favoritos de Hemingway, un hombre de letras y de acción, sino porque es muy propio para el tema. Si hay un régimen que ha convertido el lenguaje y la narrativa en una herramienta de dominación cultural, es justamente el cubano. Para prepararlo, vamos a poner limones. Yo estoy usando aquí distintos tipos de limón porque por estética y también por la complejidad del sabor. Y vamos a molerlos un poquito. Vamos a agregar, en general la gente usa azúcar de caña, pero a mí me gusta con jarabe porque me parece que le da una complejidad diferente. Y lo machacamos bien. Y ahora vamos a agregar un poco de hierbabuena. Esta no la queremos apachurar demasiado porque nomás queremos que suelte su esencia. Con eso ya estamos. Vamos a poner un buen ron blanco. Los cubanos usarían Habana Club siempre, pero hoy vamos con otra cosa. Y vamos a terminar con agua mineral. Unos cuantos hielos. El clásico mojito cubano. Nos acompaña Laura García Arroyo, lexicógrafa, escritora y una de las voces más lúcidas del idioma español. Ella no solo sabe cómo se forman las palabras, sino cómo nos atraviesa. Bienvenida, Laura. Salud. Salud, Andrés. Un placer estar aquí. Bueno, muy bien acompañados. Gracias por estar con nosotros. Quiero que empecemos hablando de algo que manejas muy bien, que es el lenguaje y la manipulación política y cómo funciona, ¿no? Porque sirve para distorsionar y controlar las narrativas, ¿no? Orwell lo define muy bien en 1984 con el Newspeak y tal, y la búsqueda de reducir el pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo lo ves eso tú en el contexto de los populismos contemporáneos y lo que estamos viviendo? Pues lo veo como una herramienta fundamental, por eso yo digo siempre que hay que conocer mucho, ¿no? El lenguaje para saber cómo usarlo a tu favor, y se puede usar a favor en cosas buenas y a favor en cosas muy malas. Y lo hemos visto en propagandas, en la historia, ¿no? Los nazis pues convencieron a un montón de gente de que había que pensar como ellos gracias a un lenguaje y a una serie de ideas que fueron permeando. Y hoy en día lo que hacen es, fíjate, Andrés, yo más que lo que se dice, yo creo que ahora es lo que no se dice. Es decir, esas omisiones deliberadas sobre personas, sobre cosas que se intuyen, que se dejan ver, que se dejan un poco para la deducción del que escucha. Creo que ahí radica ahora más esa manipulación que sentimos. Evidentemente todas las ediciones, todas las posverdades, de repetir una cosa tantas veces hasta que uno se la cree. Claro, pero también vaciar las palabras de contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, la libertad. La libertad me encanta esta palabra porque pinche madre con ella, güey. O sea, ahora es de los progresistas, pero es también de los más conservadores, de los libertarios que se dicen que la libertad antes que todo, excepto si eres mujer. Exacto. O indígena o pobre, sí, ¿no? Ahora esta línea woke, ¿no? Que donde todo tiene que ser muy, muy cuidado, y yo creo que también eso nos está llevando a unos extremos demasiado políticamente correctos, y entonces uno le quita espontaneidad, le quita expresión y le quita verdad, hablando un poco también de la verdad y la libertad. La libertad, fíjate que yo que vengo de España, en Madrid en concreto, la derecha se adueñó de esta palabra, en Madrid es el único sitio donde se vive en libertad. Claro. Entonces eso hacía como pensar que en todo el resto de España no se vivía en libertad, cosa que era mentira. Entonces, pero los comunistas, ¿no? Porque eran
No, es que claro, según a quién se lo diga, la libertad y en qué contexto y en qué época de la historia, la libertad puede ser muchas cosas. Y lo que es para ti una libertad, Claro. para mí puede suponer otra cosa. O puede ser un atentado, una invasión a mi libertad. Entonces la libertad siempre se utiliza con fines muy Muy manipulador. tendenciosos. Sí. Sí. Porque también hay otras palabras como pueblo, ¿no? O sea, porque ojalá pudiéramos decir que esto es propio de un solo sector político, pero en realidad le ha funcionado a todos y en los populismos lo vemos aquí, lo vemos con Cristina Kirchner, por ejemplo, que ahora está tan de moda, pues también era una excelente, bueno, es una excelente discursiva y demás, pero al mismo tiempo era muy manipuladora con la forma que usaba las palabras. No, claro, y además hablar del pueblo, el pueblo somos todos. Y entonces pensar que el pueblo es un sector determinado de la población al que se dirigen esos, digamos, esos eslóganes políticos, deja fuera un montón de pueblo que no está considerado en lo que ellos llaman pueblo. Este pueblo que además viene del latín vulgo, ¿no? Era lo vulgar, que ahora se usa tan mal, pero en realidad era eso, era la gente pues que no tenía tantos derechos, que no participaba tanto en política, pero ahora que la democracia en el siglo XXI, por supuesto, porque la democracia como se concibió en la antigua Grecia, de donde hemos heredado tantos conceptos, incluso la democracia no era la democracia de hoy. No, obviamente, no. Entonces, pues sí, tenías que ser ciudadano y libre y hombre. Y hombre, por ¿no? supuesto. Entonces, ese pueblo ahora creo que también deja de lado a mucha gente y siento que el pueblo nunca está considerado en su totalidad. Siento que el pueblo somos todos los que vivimos en un territorio. Eso me parece muy interesante porque, digo, aquí en México es algo que está pasando de forma... Porque, por supuesto, si uno que es de clase media blanco dice soy parte del pueblo, obviamente se van a burlar de ti, te van a pitorrear porque qué chingadas madres, ¿no? Porque pues tienes todos los privilegios y ta. Pero si estamos diciendo que el pueblo decide, ¿qué significa? Que entonces uno ya debería estar fuera de las decisiones, supongo, ¿no? Pero funciona al revés también. Las liberal elites que tanto molestan a Trump, por ejemplo, ¿no? O sea, las elites liberales también se han vuelto un gran enemigo, ¿no? Pero al mismo tiempo porque están en juxtaposición con the people, ¿no? Lo que quiere la gente. La gente, volviendo al pueblo, son conceptos tan colectivos, ahora que se usa tanto hablar de plurales, por ejemplo, ya no se habla de la cultura, se habla de las culturas, porque pareciera que la cultura es una cosa muy impuesta, muy de verticalidad, y las culturas como que defienden más la individualidad pues de cada ciudadano, de cada ciudadana, y que en las culturas está incluida más gente que cuando hablas de cultura. Pero eso es una connotación que nosotros le hemos dado. En ningún momento la palabra dice eso, y sin embargo se usa de un extremo a otro, y ahora se utiliza más, por ejemplo, gentes, que no existe, y sin embargo parece que es más inclusivo. Bueno, el lenguaje inclusivo es otro. Claro, porque es un sustantivo colectivo, es como el bosque. Tú no dices, pues sí, dices los bosques cuando hablas de muchos bosques, pero cuando hablas de gente sueles tener donde gentes o las gentes de diferente pueblo, pero cuando hablas de la gente que viene a un lugar o que vota o que habla o que opina, pues ahí es la gente, porque la gente ya incluye la gente es plural. Personas. La gente es plural. Sí, yo he tenido ese debate y de hecho he sido tildado de ser insoportable por estar corrigiendo a la gente. ¿No? A ti te debe pasar lo mismo, seguramente. Yo trato de no corregir porque luego digo, ay, no, voy a caer mal. Sí, pero yo antes trataba de no corregir, pero ahora procuro siempre hacerlo. Porque está bien que haya gente también que corrija. Claro, o sea, uno lo hace por educar. Porque a lo mejor no sabes que estás incurriendo en errores y está bonito que también te digan, oye, mira, si lo quieres usar, pues eres muy libre de usar lo que quieras, pero que sepas que estás haciendo un error. Es como los insultos. Si tú quieres insultar, atáscate. Hay un montón de palabras para insultar y el idioma es riquísimo para hacerlo. Pero si estás insultando, ofendiendo o hiriendo sin saberlo, además eres ignorante. Sí, exactamente. Claro, eso es algo que siempre le digo a los hijos, ¿no? A mí no me molesta que usen groserías, no más usen la correcta. Respetando la palabra, lo que significa, ¿no? Porque si no, pues pierde totalmente. O sabiendo lo que te van a contestar, porque muchas veces cuando tú insultas, pues recibes algo a cambio. Evidentemente la gente se defiende. Y si no hay como un seguimiento porque desconoces el lenguaje que se está usando en una discusión, te quedas fuera. Es como los albures, es como tantas cosas que creo que si te vas a meter en ese mundo de los insultos, nada más domínalo. Exacto. Para poderte defender bien. Y aparte son muy útiles, yo creo que saber poner un pendejo en su lugar correcto es muy saludable, es hasta bueno para ¿no? Y además hay lugares, ¿no? Todo el mundo sabe que en el volante, que en determinados momentos, en el estadio, en la grada, uno se desahoga. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo que llegué a México con 24 años, aprendí todas las groserías mexicanas siendo
siendo adulta. Entonces, como no había una adulto responsable de mí que me regañara o que me dijera, no, eso no se dice, pues como que tuve barra libre, ¿no? Con las groserías, y para mí decir que estas palabras mexicanas malsonantes no tienen toda esa connotación porque no he crecido con ellas, sabiendo un poco los contextos donde sí, donde no. Entonces yo me descubrí bastante mal hablada, pero sobre todo en palabras mexicanas. Aquí no digo con las que yo crecí, un poco porque sé que son malas, pero un poco porque ya entiendo que ya aquí no tienen sentido, pero me regodeo mucho, me hace mucha ilusión utilizar groserías mexicanas porque siento que tienen mucha sonoridad, pero sobre todo yo lo achaco a que no ha habido un adulto que durante mi infancia me haya estado diciendo que eso estaba mal. Algo que creo que es interesante que entendamos también, está cambiando el lenguaje de formas muy inusitadas y muy rápidas. También las redes sociales están contribuyendo mucho a eso. También los discursos políticos que tienden a simplificar, y eso que es algo que siempre me ha parecido grave, ¿no? Que los discursos más exitosos son los más básicos, lo cual al final empobrece el discurso político y el debate político-social, pero también radicaliza, ¿no? O sea, porque ¿qué es mejor en un discurso que tener un enemigo? Claro, para que te puedas adaptar, para que te puedas mejorar. Es como en el fútbol, cuando tienes un rival que es muy bueno, uno tiende a mejorar y a sacar mejor sus talentos porque se tiene que lucir delante de uno que es mejor que él. En el lenguaje pasa lo mismo. Si tú no me das una réplica en la que se sube un poquito el nivel de exigencia para responder, pues terminamos utilizando, fíjate, yo hice un libro un poco para demostrar que el lenguaje, la comunicación de los jóvenes decían que se utilizaba o se basaba en 300 palabras. O sea, si tú conocías esas 300 palabras ya te podías comunicar en el día a día con lo que fuera. Como perritos. Pues dame eso, ¿no? Utilizas muchos comodines. En el momento que tú te das cuenta de que tener más palabras te da una ventaja respecto al otro, entonces ahí es donde encuentras el poder también de la comunicación. Y los discursos ahora políticos se han dado cuenta de que tratar a la gente como tonta funciona muy bien. Repiten una serie de conceptos con diferentes palabras, pero repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Repetición, la simplicidad. Sí, claro. ¿No? Porque eso es... Palabras muy básicas para sentir que te están hablando a ti y no a seres muy expertos y muy cualificados. Ojo, también eso es una virtud del político. Saber quién te está escuchando Claro, para adaptar. Lo que está, la discusión que está habiendo ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, es cómo los demócratas no han logrado crear estos personajes comunicacionales súper exitosos, como algunos podcasters de derecha y toda la manósfera, toda esta madre de la manósfera, ¿no? Están todas estas ideas conservadoras y los demócratas no logran combatirlo básicamente porque siempre están explicándote cuál es tu problema, ¿no? Como dicen los gringos, they're talking down to you, ¿no? Te están mirando en menos. Y lo que hace la derecha, ¿no? Te dice, tú eres pueblo y eres un chingón y los Tú otros... puedes hacerlo todo. Y las mujeres te quieren quitar tus derechos y todo lo que empodera. ¿Y te lo crees? Ah, claro. Y te lo crees porque si tú te fijas, no me acuerdo en qué debate era entre Hillary y Trump. Hillary iba mucho más preparada, tenía mucho más don de palabra y utilizaba, pero le ponía tan nerviosa Trump con sus simplismos y sus mentiras que empezó a adaptarse ella a él y no al revés. Entonces él estaba ganando el debate porque en realidad a ella le estaba haciendo resbalar, ponerse nerviosa. Es donde dijo la famosa y terrible frase de los deplorables, ¿no? Refiriéndose como toda la gente jodida que apoyaba a Trump y bueno, tuvo un pinche precio político gigantesco, ¿no? Para que veas que una palabra sí te puede costar un debate, una elección y el futuro de un país 4 años. Qué brutal lo que está pasando. Pero bueno, hablando de las palabras y de cómo las redes sociales nos están impactando, que yo creo que es un tema que no podemos dejar de lado hoy en día, ¿no? Porque los chavos y las chavas están hablando mucho, están escribiendo, además, entonces pues usan sus simplificaciones y usan sus propias palabras y tal. Pero al final empiezan a haber una cantidad de préstamos y neologismos interesantes, o sea, como el crush, ¿no? Uh-huh. El relationship y todo ese tipo de palabras. ¿Sientes que las redes sociales nos están como mandando cómo tenemos que comunicarnos? ¿Cómo lo percibes tú? Creo que hay una democracia mayor a la hora de ser dueño del lenguaje. O sea, siempre nos han dicho que los hablantes somos dueños de la lengua, no tanto las academias, ni las instituciones, ni las normas.
porque sí, lo hemos hecho evolucionar. Por más que te diga una institución, esto no se dice así, si tú te sientes muy cómodo haciendo así, terminarás llegando al... Sí, porque la RAE muchas Llegar. veces ya termina absorbiendo y aceptando. Bueno, lo que pasa es que la RAE ha cambiado sus normas por sugerencias y eso está bien, porque en realidad es eso. Yo te sugiero que hables así para podernos entender mejor y para que la lengua sea una vía de comunicación para todos. Cuanto más gente mejor, porque cuando lo empezamos a utilizar en códigos muy particulares, dejamos de poder comunicarnos. Es decir, el español, que tiene ahora 600 millones de hispanohablantes, pues es verdad que uno se puede ir a Chile y lo entienden, se puede ir a Puerto Rico y lo entienden, pero hay giros y hay acentos y hay cosas. Bueno, a los chilenos no se les entiende nada de cualquier forma, la verdad, en mi experiencia personal. Y eso que... Pero ni a los cubanos, ni a los puertorriqueños, es decir, si alguien quiere que no te entienda, yo que soy de España, los gaditanos, los de Cádiz, te podría decir que nunca les he entendido y son de mi mismo país. Bueno, en ese sentido quiero pedirte ayuda en una cosa ver. en particular. Mira, Que sea fácil, por favor. A ver, tengo hijos adolescentes, bueno, pubertos también. que ven youtubers. Ajá, y que dicen una cantidad de chingaderas. Que necesito que hablemos un poco de Oye, las- pero está bien que la juventud se la castiga mucho de que tienen un lenguaje que lo distorsiona y todo, pero todos hemos tenido un código para romper con las generaciones anteriores. La única diferencia es que ahora los mayores somos más conscientes porque vemos más y observamos más y tenemos más maneras de poder entender o saber qué hacen ellos gracias a las redes, porque todo lo escriben. No, claro, nuestra generación ochentera, noventera, pues tenía todas sus propias palabras que ahora pues ya suenan como de viejito, ¿no? Los abuelos nunca se enteraban de cuáles eran esas palabras, era un código que te hacía pertenecer a otro grupo y eso siempre está bien. A ver, compláceme. A ver. Skibidi. ¿Cómo? Skibidi. ¿Qué es Skibidi? ¿Dónde viene? Skibidi. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe S-K-I-B-I-D-I. Skibidi. Es de los alfas, es de como de los mijo pequeño. No, fíjate que yo puedo... Bueno. Puede ser que sea más grande que tú, o sea, que yo estoy todavía mucho peor. Leche mamada. De lo que es una palabra que viene de un meme, de una cabeza que sale de un excusado, que es un skibidi toilet, y ahora se utiliza para decir algo absurdo, surrealista o sobre todo repugnante o chafa, pinche. Es que además tienes que conocer lo audiovisual que ven los chavos, es decir, todas las series, todos los memes, Los memes. todos los Los memes skates, están penetrando nuestro... ¿no? Que son ellos. Y es como los refranes y es como un montón de recursos lingüísticos que uno utiliza, porque yo te puedo decir pájaro en mano y tú ya sabes lo que sigue. Yo no te necesito decirte todo el contexto. Podemos estar hablando de algo si yo te digo pájaro en mano, más vale pájaro en mano, Sí, ¿no? claro, Entonces y yo uno no ya necesito lo contarte completa todo, en su cabeza. ¿no? No es literal, es metafórico. Entonces los chavos, en lugar de utilizar esos recursos, utilizan ahora los memes, las siglas o un montón de consonantes que nadie entiende y que tú y yo no entendemos. Y ellos lo que quieren es que tú y yo no entendamos. Entonces están cumpliendo su función, claro. están siendo exitosos. Pero a ver, ahí te van otros. Por ejemplo, si yo dijera, no, ese vato es un NPC, ¿qué estaría yo diciendo de esa persona? Seguramente algo malo, porque si no lo dirías con todas las palabras y lo que no quieres es que lo entiendas. El NPC es un non-playable character adentro de un juego, ¿no? Así, por ejemplo, en Grand Theft Auto hay personajes con los que puedes interactuar y jugar y con los que no. Exacto, es como gente que es irrelevante, que no importa. Non-playable character. Me parece interesante. Es bonito. Está bonito. Que saberlo, pero es horrible que te lo digan. Horrible, ¿no? Hay mucha gente así. Es que además, cuando dice, es que la gente escribe peor. No, es que los que antes escribían mal, no escribían, entonces nadie los leía. Y ahora todo el mundo escribe y entonces ahora te enteras de los que escriben mal. Por eso parece que es una degeneración del lenguaje, pero en realidad es que todo el mundo está escribiendo todo el rato. Es que sí, eso me pareció muy interesante cuando el ascenso de las redes sociales y de tal empezó, como en nuestra generación leíamos bastante, también porque había menos tele, había menos distractores como hay ahora, y eventualmente fuéramos dejando de leer y con el ascenso de las redes sociales, yo sí pensaba, ahora todo el mundo va a estar escribiendo. Claro, después gente que conozco, pues descubrieron los audios y los arruinaron la vida a todos los demás, ¿no? Tú eres de esas personas. Yo soy de las que manda Sí. 14 minutos. Híjole, qué fuerte, qué fuerte. Sí, bueno, conozco varias de esas, ¿verdad? Es un género literario nuevo. Es para cuando uno tiene que contar muchas cosas y no tiene tiempo para una llamada. Sí, No, sí, ahí te lo dejo y Sí, exactamente. ya estarás en algún pecero para escucharlo o aburriéndote, no sé. Pero sí, siento que hay una manera más latente de ver que la gente necesita comunicarse. Porque antes había
va a decir un ejemplo horroroso, pero ahí te va. Las amas de casa a lo mejor nada más hacían la lista de la compra y esa era su letra y nadie la veía más que ella No. y no se enteraba nadie. Y yo ahora, por ejemplo, que nunca había tenido una comunicación por escrito, por ejemplo, con mi tía, con la hermana mayor de mi mamá, Claro. y a la hora de escribir uno le pone más empeño, uno le pone más palabras pensadas y de repente descubrí un matiz de mi tía que yo no conocía, que tiene mucho, tiene profundidad, tiene reflexión y eso no me lo da la oralidad. Entonces el WhatsApp, bueno, yo porque vivo muy lejos de ellos, pero me ha permitido conocer diferentes maneras de pensar que en una conversación así coloquial y cotidiana no surge. Y como que también el WhatsApp te puede dar esa, no sé si obligación, pero un poco oportunidad de poder decir más cosas. Un te quiero. Tú cuando te despides, bueno, en México sí porque lo dice mucha gente, Sí, pero, la gente sí. pero en España que te dicen te quiero es como te estás muriendo o qué te está pasando, te estás despidiendo para siempre. Entonces yo siento que en un WhatsApp se vale decir un te quiero y igual te brinca un poco diciendo, pero te lo está diciendo porque te está diciendo muchas más cosas que un Exacto. te quiero. Entonces, Bueno, aprendemos a escribir y decir esas cosas que en general pues, seríamos muy cuidadosos de decirlas en persona, ¿no? Así que... pero fíjate, en persona tienes toda la gesticulación que te podría dar mucho más contextualización de lo que te está diciendo, porque a veces Claro, la un buen ironía abrazo basta para el te quiero, o digamos. una ironía no se entiende por escrito o se puede entender de muchas No, maneras. se entiende fatal, a mí me va súper Pero mal si yo con te doy eso. a ti la ironía y yo te veo a ti que no estás entendiendo la ironía, tengo la oportunidad, a partir de lo que yo entiendo por tu gesticulación, de explicártelo, Eso de existe. darte otro. Y entonces es como, no has entendido. Esto era para que te rieras y no te estás riendo nada. Entonces, Eso es muy Te grave. sigo. Y sí nos obliga a cuidar mucho más nuestras palabras de alguna forma, porque algo Ojalá. o debería, porque algo dicho verbalmente pues puede sonar simpático, light, y de pronto por escrito es una chingadera, ¿no? pero por escrito también tienes más tiempo para pensar en qué decir, eres más pausado, eres más reflexivo, te lo O puedes debería. a ver, deberían ser, o deberían pero si ser. tú le tienes que pedir una disculpa a alguien de algo que tú has hecho mal, eliges muy cuidadosamente las palabras. A lo mejor oralmente el otro te pone caras, tú te empiezas a enojar, entonces estás contestando peor y va escalando. Si tú quieres realmente pedir disculpas, siento que por escrito son más eficientes porque cuidas mucho más las palabras, aunque se puede malinterpretar. Pero pensando en estas palabras que tengo aquí, porque digo, hay otras que no tiene caso que pasamos, pero RIS, Sigma, Gaiat, Phantom Tax, Lore, Edge, Buzzing o High. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Porque están muy avesados. Bueno, estos son los términos con los que los chavos se están comunicando. Y lo que a mí me hace pensar es como la urgencia de las generaciones de distinguirse y crear como espacios de comunicación seguros, ¿no? ¿No crees que hay un fenómeno social así? Hay un fenómeno social acompañado de un riesgo futuro muy grande. Y es que creo que los adultos no estamos haciendo bien nuestra labor de decirles, sí, está bien que tengas tu código, pero necesitas los otros códigos. Exacto. Es decir, si reduces todo a estos códigos, cuando tengas que salir de este ámbito, nadie te va a entender, no vas a poder. O sea, si tú eres científico el día de mañana y has descubierto algo muy importante y no sabes comunicarlo, Este tiene mucho RIS, pues sí, van a todos burlarse un poco. entonces, claro, nadie te va a entender. Si tú tienes que decir, oigan, ha pasado hoy una cosa muy mala y les necesitas decir un periodista, un político, un jefe de empresa que necesita decirles algo bueno o malo a los empleados, si no sabe comunicar, eso va a tener otras consecuencias y otro impacto. Entonces, siento que está muy bien. Yo misma utilizo, aunque yo soy de las que pone todos los signos de puntuación Claro. en los... Sí, yo hago perdón. esos como- No sé si todos, por ejemplo, ya me doy licencias como de abrir la interrogación, no lo hago. Eso coloquialmente, si tú te fijas coloquialmente, no hacemos pausas. Yo no sé dónde empieza una palabra y dónde termina una que tú dices. Yo, Claro. como identifico las palabras, les pongo Así, los espacios. Pero hay que ser muy explícitos en decirles, eso está muy bien aquí, pero necesitas todos estos recursos saber dónde lingüísticos sí, dónde para no, sí, claro. porque el día que tengas que incluso hacer una transmisión de youtuber, vas a necesitar utilizar las palabras adecuadas. Y eso creo que no está pasando de una manera suficientemente alta como para que ellos sean constantes. En efecto, es un tema que tenemos que atender y es algo que debe de, al menos, exigirnos atención y estar alerta. Y qué bueno que hay personas como tú estando. Y qué bueno que hay alerta de polémica sobre el lenguaje, eso me eso. parece Yo me que... burlo de ellos, ellos se burlan de mí, todos nos burlamos de todos, todos felices. Pero hablan, Pero hablan. hablamos un montón, sí, eso es bueno. Y eso ya es algo. Bueno, compañera, se nos acaba el tiempo en este bar, siempre nos quedan muchísimas cosas que estar discutiendo, pero queríamos preguntarte, ¿hay alguna anécdota de algo
extraño, interesante o bizarro que te haya pasado alguna vez en un bar? Mira, una vez en el Covadonga, en una cantina que yo frecuentaba antes mucho, fui testigo, incluso luego me aventé, porque bueno, luego ya con las cervecitas y los tequilas uno ya, ¿no?, se envalentona. Una discusión sobre si solo debería llevar uno tilde. Los tildistas de solo y los no tildistas, que debe ser México el único país del mundo donde seguimos aferrados a esa tilde, yo te diría que ya no tanto. Y empezaron a pelearse como si estuvieran peleando el fútbol, de política. Y yo había había un momento en que decía, esto se nos está yendo de las manos, pero había algo dentro de mí con una especie de orgullo y de satisfacción, es decir, que en plena cantina, en un jueves en la noche, un grupo de 20 personas en una mesa se esté peleando por una tilde, me parece que tenemos salvación a la humanidad, y mientras peleemos por eso y no por otras cosas, siento que hay un final feliz y un brindis por medio, así que Muchísimas gracias. Andrés, Un placer tenerte. Volveremos a este Y bar. pues ojalá volvamos a platicar pronto. Habrá palabras. Pues nos quedamos con esa gran historia y en efecto, qué bueno pelear por una tilde y no pelear por otros temas. Laura García, muchísimas gracias por Andrés, acompañarnos. Ha sido un volveremos. placer. Siempre es un gusto tener invitados tan sofisticados como tú en este lugar de inclusión y de debate. Y sigamos discutiendo y sigamos aprendiendo qué palabras, qué palabritas que se usan, dónde se usan y cuándo es mejor no usarlas. Muchas gracias. Esto es Open Bar. Soy Andrés Pascora.